Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de los frutos. Y para esto vamos a seguir leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 en adelante. Y dice: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Muy bien, ¿qué nos está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que más allá que la apariencia de cada persona, debemos fijarnos en los frutos que da esa persona. Si leemos a continuación, nuestro amado Señor Jesucristo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la abundancia del corazón, la mente, las emociones, los sentimientos, cómo piensa la persona, sus intenciones. De la abundancia que está en su mente es lo que su boca hablará. Y tú al oírlo te darás cuenta cómo la persona piensa a partir de lo que habla. Y a continuación de lo que actúa. Las palabras y las acciones de una persona revelan lo que está en su corazón. Y eso te va a definir el tipo de corazón de una persona. Si tiene actitudes correctas, con palabras correctas, quiere decir que tiene un corazón correcto delante de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿A qué me refiero con frutos? En la misma Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice: Mas el fruto del Espíritu, es decir, al amado Espíritu Santo, una vez que tú recibes a Jesucristo, viene a ti y empieza a obrar en tu vida. En la medida que te alimentes de lo espiritual, que te consagres a las cosas de Dios, que apartes tiempo para leer su palabra, para buscarle en oración, para tener comunión con Dios a través de Jesucristo. El amado Espíritu Santo obrará en tu vida y eso dará fruto en tu corazón. ¿De qué clase de fruto hablamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu de Dios en ti. Entonces, más allá de cómo una persona se vista, más allá de cómo externamente tú la puedas ver, lo más relevante son sus frutos. Si esa persona actúa de manera recta delante de Dios, si habla de manera recta conforme a la palabra, si hay amor hacia Dios en esa persona, si hay paz en lo que habla, si es paciente, si tiene fe y confía y habla fe en Jesús, si es templada, si es mesurada, sus actitudes, su respeto, su amor, su conducta, es lo que te mostrará cómo es realmente un cristiano. Entonces, amigo que me escuchas, amiga, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el amado Espíritu Santo entrará en ti. Recuerda que al final de este podcast hay una oración para entregar tu vida a Jesucristo, reconocerle como el Señor y Salvador de tu vida. En esa oración tú te arrepientes de tus pecados, maldades, injusticias, malas obras que todos hemos cometido. Pides el perdón a través de Jesucristo. Le confiesas como tu Señor y Salvador. Al hacer eso, recibes la salvación de nuestro amado Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá a tu vida y es el punto de partida para tener una relación con Él y permanecer en Jesucristo.
Un cristiano permanece en Él. Y el amado Espíritu Santo de Dios obrará en tu vida. Nuestro Padre Celestial, Jehová, nuestro Abba Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el labrador. Tú y yo somos pámpanos, que dependemos de la vid que es Jesús, y Él nos va podando, tratando con nuestras vidas para que demos frutos, para que demos ese fruto del Espíritu en nosotros. Cuando tú recién conoces a Jesucristo, muy probablemente todavía tendrás un carácter impaciente, todavía tendrás falta de bondad, te faltará la fe, pero en la medida que le buscas, que le crees y que tienes comunión con Él, el amado Espíritu Santo te irá formando el carácter de Jesucristo en ti. Nuestro buen Padre Celestial te irá puliendo, te irá podando, te irá haciendo crecer. Y cada vez tendrás más amor. En primer lugar, por Dios, por sobre todas las cosas. Amor por Jesús. Y fruto de eso, amarás a tu prójimo, como nuestro hermoso Salvador nos enseñó. Amaos los unos a los otros, dijo nuestro Señor Jesucristo, como yo les amo. Un amor ágape, un amor incondicional. Cada día irás creciendo en fe, en confianza en Dios, en mansedumbre, en ser una persona templada. Es una relación de comunión. Y eso se irá fortaleciendo en ti, ese crecimiento espiritual. Y fruto de eso, empezarás a actuar como un cristiano, como Dios quiere. El buen tesoro del corazón. ¿Cuál es el buen tesoro del corazón? La palabra de Dios. Jesús, ese es tu tesoro. Y en la medida que Jesucristo sea cada día más presente en ti, en la medida que más te alimentes de su palabra, de su espíritu, más reflejarás a Jesucristo en tu vida. Hablarás cada día más como un hijo de Dios. Jesucristo pondrá palabra en tu boca por medio de su espíritu. En la medida que renuncias a tu vida, que le cedes el control de tu vida a Jesucristo y le buscas, se va a producir este proceso de crecimiento. Verás la gloria de Dios en tu vida y aquellas cosas que no podías vencer, aquellas debilidades, las vencerás por la gracia y el poder de Dios. Darás fruto. Ese es el objetivo de Dios en su pueblo. No anda buscando personas perfectas porque no las hay. Busca personas humildes que estén dispuestas a dejarse procesar, tratar por el Padre. Y el amado Espíritu Santo obrará en ti. Y así tú podrás ir identificando a las personas por su fruto. Muchos pueden decir que son cristianos. Muchos pueden decir que creen en Dios, pero tú por su forma de actuar, por el fruto del Espíritu, por su conducta, te darás cuenta realmente cuánto de Jesucristo hay en la vida de esa persona. Por eso te invito, en medio de los tiempos que nos encontramos, tiempos finales, recuérdalo, tiempos finales, donde la destrucción, la guerra, el hambre, la crisis económica van a aumentar. Es tiempo que rindas tu vida a Jesucristo y que estés con un corazón preparado, con un corazón limpio, para que des el fruto de su Espíritu en tu vida y los que te vean reconozcan a Jesús en ti. Si a continuación seguimos leyendo, nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En esta frase, nuestro amado Salvador dice: no basta con que digas que yo soy tu Señor. No basta con que me llames Señor. No basta con que digas que eres cristiano. Tienes que obedecerle. Ese es el llamado que hace nuestro propio Señor Jesucristo. Un discípulo obedece a su Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, le rendimos nuestra vida, entramos en un proceso de arrepentimiento, de cambio, de consagración, de santificación, donde nos apartamos del pecado, nos apartamos del mal, aunque seguimos, por supuesto, viviendo en este mundo, trabajando, estudiando, como cualquier persona, pero nos apartamos del pecado, de las malas influencias, de aquellas cosas que nos apartan de Jesús. Nos apartamos de la inmoralidad, del orgullo, de la rebelión, de la ira, de la violencia. Nos santificamos. El fruto de nuestra salvación es nuestra santificación. Empezamos a querer conocer a Jesús, tomamos determinaciones en nuestra vida para obedecerle y empezamos a dar fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: no basta con que digas que soy tu Señor, debes obedecerme. Y continúa diciendo en Lucas capítulo 6, versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Estamos hablando de un discípulo. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo es nuestra roca. Él es nuestro fundamento, el autor del nuevo pacto con Dios, el autor de nuestra salvación, la puerta y el camino para llegar a Dios, por medio de su sacrificio, su vida, su muerte y su resurrección. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Entonces, un discípulo, el que le obedece a nuestro amado Señor Jesucristo, él lo compara como una persona que edifica su casa, es decir, su vida sobre esa roca que es Jesús. Entonces, cuando vienen problemas, cuando vengan dificultades, en medio de la guerra que ha de venir, en medio de la crisis económica, de la peste y enfermedad y necesidad, cuando vengan esas circunstancias, tú te mantendrás firme en la fe, porque estás fundamentado en Jesucristo. Porque el fruto del Espíritu Santo se verá en ti. Tendrás paz en medio de las circunstancias. Tendrás fe. Te mantendrás por sobre la aflicción. Y nuestro buen Señor Jesucristo te dará la victoria. Nuestro Padre Celestial te sacará adelante. Te sacará de ese pozo de la desesperación, del problema, y te mantendrás en fe en Jesucristo. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo dijo: mas el que oyó y no hizo, es decir, el que solo se dice ser cristiano, pero no quiere obedecer, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sin la roca, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquel que no edifica sobre la roca su casa, es decir, su propia vida, quiere decir aquel que no es discípulo de Jesucristo. Vendrán los problemas, vendrán las circunstancias, y no tendrá la fe en Dios. Será llevado de un lugar a otro, y finalmente tendrá una ruina eterna, la ruina de perder su alma por la eternidad, porque solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a conocerle, a darle tu vida, a hacer esa oración al final de este podcast, y que ese sea el punto de partida para buscar a Jesús, para hacer su voluntad y ser un discípulo. Porque vendrán circunstancias difíciles a este mundo, pero si te mantienes en Jesucristo, buscándole, consagrándote,
crecerás en el Espíritu, serás fortalecido por el Espíritu Santo, tendrás el fruto de su Espíritu, se notará en tu corazón y no perderás la fe, y no perderás tu alma, no renegarás, no te pondrás rebelde, te humillarás en el día malo, en el día difícil, te mantendrás unido a la vid que es Jesucristo, como ese frágil pámpano que nada puede ser separado de Jesús, te mantendrás firme. Te invito a mantenerte firme en Jesucristo. Esto es una determinación. Cada uno de nosotros toma la determinación de querer mantenerse en la fe o renunciar. Cada persona determina si quiere seguir confiando y buscando a Jesucristo y a través de Él confiar en Dios o renunciar. No renuncies, mantén la fe. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él es nuestra paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestra victoria. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el pecado. Jesucristo venció a la maldad. Él es nuestra victoria. Y podremos decir, como el apóstol Pablo, al final de su vida, cuando él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sigo creyendo, sigo permaneciendo unido a la vid por sobre las circunstancias. Permanezco, sigo confiando en Dios. Sigo confiando en sus promesas, en su palabra, aunque haya una guerra mundial, aunque haya crisis económica, aunque haya enfermedad y dolor. Mantengo mi fe en Jesucristo. Él pelea por mí. Dios es mi protección. Él es mi escudo y mi fortaleza. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, dice la palabra, mas a mí no llegará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos mantenemos bajo su sombra como discípulos buscando a Jesús, confiando en su protección, clamando en medio de la dificultad, no rebelándonos, sino humillándonos ante su presencia, confesando su palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clamamos en el nombre de Jesús, suplicamos su misericordia. Él nos fortalecerá y nos dará la victoria. El amado Espíritu Santo nos fortalecerá en tiempos difíciles. Te invito a mantener la fe, a estar sobre la roca, a mantener tu vida en Jesucristo, a ser discípulo. Dios es nuestro refugio. Confiamos en Él y estaremos seguros. Nuestra gloria es Jesucristo, nuestra victoria. Nuestro Abba Padre nos fortalecerá y nos mantendremos en la fe en Jesús. Recuerda, no estás solo. El amado Espíritu Santo te fortalecerá. Si seguimos leyendo encontraremos un ejemplo de fe. Dice a continuación, Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas estas cosas, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando este centurión del ejército romano, de rango que tenía a cargo soldados, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre del ejército romano, un hombre de autoridad, manda a llamar a Jesucristo. Pero él no se encontraba a sí mismo digno de hacerlo, porque él era un gentil, no era judío. Él no era parte del pueblo de Dios hasta ese momento. Recuerda, con nuestro amado Jesucristo,
el evangelio se abrió no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos, sino para todos nosotros, para el mundo entero. Entonces, ¿qué hicieron estos ancianos? Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, este hombre de autoridad, envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué es lo que nos demuestra este centurión romano? Este hombre que tenía a cargo soldados, un hombre de autoridad, de rango, nos enseña que él no se sentía digno, él no se sentía bueno. Aunque los ancianos de los judíos decían que era un hombre bueno, pero él a sí mismo no se creía bueno, no se creía digno. Eso se llama humildad. Con humildad vamos ante nuestro amado Jesucristo. No nos creemos buenos, porque no lo somos. Todos hemos pecado. Solo pedimos gracia y misericordia. Y nuestro buen Jesús, nuestro buen Salvador, nos perdona, nos ama, nos limpia, nos justifica por medio de su sacrificio en la cruz. Su muerte y resurrección nos da salvación, sanidad y vida eterna. Él es el bueno. Nuestro Padre es bueno. Por eso nos humillamos ante Él. ¿Y qué más dice este hombre? Señor Jesús, di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Este centurión romano dice: yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Hay rangos superiores a mí y tengo soldados, dice, bajo mis órdenes, y yo digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. La lógica de pensamiento del centurión romano es: basta con que des la palabra, porque reconozco que eres hijo de Dios, y eres el dador de la vida, y eres quien sana. Por lo tanto, si tú dices sé sano, será la persona sana. Si dices sé salvo, la persona será salva, porque tú tienes la autoridad. Y tienes la autoridad, Jesús, porque estás bajo la autoridad del Padre. Y así lo declaró nuestro amado Señor Jesucristo. Yo hago todo lo que al Padre le agrada. Hago la voluntad del Padre. Recuerda en Getsemaní: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Entiendes? Bajo autoridad del Padre. Entonces, como hombre de bajo autoridad, nuestro amado Jesús daba la palabra y fluía en autoridad. En conclusión, nuestro amado Señor Jesucristo se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este soldado romano se demostró humilde, no se creía bueno, confió en Jesús, reconoció que Jesús era una persona bajo autoridad, confiaba en que la palabra que salía de Jesucristo era palabra de Dios. Siendo este centurión romano un hombre pecador, un gentil, creyó en Jesús. ¿Cuál fue el resultado de esto? Al regresar a casa los que habían sido enviados por el centurión romano, volvieron después de hablar con Jesús y hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nuestro amado Jesucristo dio la palabra y este siervo fue sano. ¿Qué aprendemos? Debemos ser humildes. No nos creamos buenos. Todo es gracia de Dios. Debemos confiar en nuestro amado Jesús. Debemos sujetarnos a toda autoridad. Sujetarnos a la autoridad de nuestro amado Jesús. Él nos dio el ejemplo. Como hijo de Dios, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, vino en calidad de siervo, murió en aquella cruz, en obediencia al Padre. Hizo todo lo que al Padre le agrada. Mostró lo que es estar bajo autoridad. Se mantuvo fiel hasta el final.
Te invito a ser como nuestro amado Jesús. Sé humilde, créele, confía en Él. Sé una persona sujeta bajo autoridad, no te rebeles. Confía en su palabra, confía en sus promesas. Él no fallará. Nuestro buen Jesucristo cumplirá sus promesas, te guardará. Mantente en la fe en Jesucristo. A continuación, si seguimos leyendo, dice, aconteció después que Él, nuestro amado Señor, iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces iba un difunto a ser enterrado. Su madre, que era viuda, solo tenía este hijo único que ahora había muerto. Una terrible situación. Y dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Maravilloso Salvador y Señor nuestro, Jesucristo. En la ley mosaica, en el Antiguo Testamento, el hecho de tocar un féretro era estar en contacto con algo impuro porque era un muerto, y eso contaminaba a la persona que lo tocaba. Pero como nuestro amado Jesús es la resurrección y la vida, al tocar Él ese féretro, el poder de la vida de nuestro amado Jesús dio vida a ese hombre. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo es la vida. Él es nuestra seguridad. En tiempos de guerra, en tiempos finales que vienen, Él es la vida. Asegura tu alma en Jesucristo. Porque si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En un lugar separado de Dios? Eso es el infierno, donde todo es destrucción, muerte y dolor. ¿O estarás con Jesucristo en la casa de nuestro Padre en el cielo, en la nueva Jerusalén? Elige bien. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Cuando tú eres cristiano, sabes que tus familiares, tus amigos cristianos, aunque hayan muerto, llegarán el día en que los volverás a ver vivos. La muerte es solamente una separación temporal. Sabemos que los volveremos a ver. Por eso creemos en Jesús. Él es la resurrección y la vida. Por eso te invito a confiar en Él. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Si terminamos este relato, dice que después de ver esta resurrección, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y más que profeta, nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, la resurrección y la vida. En medio de las cosas que vendrán en estos tiempos finales, tenemos fe, tenemos vida, tenemos paz en Jesucristo. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. A través de Jesucristo llegamos al Padre. Te invito a tener fe y confiar en Jesucristo.
a ser su discípulo y permanecer en Él, y verás la gloria de Dios en tu vida. El amado Espíritu Santo te fortalecerá. Que la gracia de nuestro amado Jesús esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.